al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Agradecemos al Señor una vez más por compartir la palabra con ustedes, disfrutar de la palabra como nuestro alimento diario. Bienvenidos, hermanos amados. Hermana Miriam, bienvenida. Amén, hermano Julio. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Estamos disfrutando la serie y será predicado este Evangelio del Reino. El plan de la salvación divina es el tomo que estamos disfrutando, liberada por nuestros hermanos Pedro Don y Miguel Ma. También recordarles que ya estamos en la semana 6. El título de esta semana dice: La creación del hombre y su caída. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, aleluya, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén, no son carnales. Amén. Señor Jesús. Sino poderosas. Amén. En Dios. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Amén. Nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. Dios solucionó el problema del pecado. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y para liderarlos en la travesía por el desierto. No obstante, el pueblo se impacientó en el camino. Números capítulo 21, versículos 4 y 5 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios sustentó a su pueblo con el maná que descendía del cielo durante 40 años gratuitamente, por todo el periodo de la travesía por el desierto. Entre el pueblo, la primera generación estaba acostumbrada a la vida en Egipto. Era desobediente e incrédula. Esa generación murmuraba, se quejaba, no veía los caminos del Señor, ni acataba el liderazgo de Moisés. Actuaba con rebeldía hacia el siervo del Señor. En los paseos turísticos en Israel, los guías afirman que el maná tendría el sabor del alimento que se deseaba comer. Aún así, el pueblo no agradecía a Dios por el maná que los sustentaba, llamándolo pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Oh Señor Jesús. Números capítulo 21, versos 6 al 9. Solo bastaba con mirar a la serpiente de bronce para ser sanado. Esa serpiente de bronce representa al Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Él fue levantado y puesto en una asta. Él es la serpiente de bronce. El bronce se refiere al juicio de Dios. Cristo fue aprobado en el juicio de Dios. La serpiente de bronce tenía la forma, la semejanza, pero no tenía la naturaleza ni el veneno de la serpiente. El Señor Jesús vino en semejanza de carne, pero sin pecado. Cristo no tenía el veneno de la serpiente. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne debilita la ley, y ésta no puede tratar con la carne. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino en semejanza de carne pecaminosa, sin pecado, para tratar con ella. Veamos una ilustración para comprender mejor este asunto. La primera figura es una circunferencia. Esta representa la semejanza de la carne de pecado. Jesús, nacido de María, recibió la semejanza de la carne de pecado, pero sin pecado. Eso ocurrió para que cuando Él fuera a la cruz, llevase consigo no solo la semejanza de la carne de pecado, sino también el pecado. En la segunda figura, vemos la misma circunferencia gris. Sin embargo, esta fue llenada con el color negro, que representa al pecado. El Señor Jesús es el contorno de la circunferencia en gris. Él tiene la semejanza, pero no tiene el pecado. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, llevó consigo el pecado. El enemigo de Dios cayó en la trampa. Cristo vino en la forma de semejanza de carne de pecado. En la tercera figura, la circunferencia gris, completada con el color negro, fue puesta en la cruz. Con eso ocurrió algo grandioso. Dios condenó en la carne al pecado. De esa manera, Dios solucionó el problema eliminando el pecado. Amén. Aleluya. Todo aquel que mira a la serpiente de bronce es sanado. Fuimos
mortalmente picados por la serpiente. La naturaleza de la carne pecaminosa fue inyectada en nosotros. Por eso no podíamos vencer la carne. Pero gracias a Dios, al mirar a Cristo crucificado, fuimos redimidos. Al creer, Dios nos regeneró, nacimos de arriba. No tenemos más relación con la carne pecaminosa. Hoy nosotros vivimos en el Espíritu. Que el Señor abra nuestros ojos para ver que el hombre fue creado de manera especial, mediante el soplo de Dios, y nuestro nuevo nacimiento también vino de arriba. No hay razón para vivir en la carne, en la esfera terrenal. No nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. El enemigo se esconde en nuestros pensamientos y fácilmente puede corromper nuestra mente. Declaremos la guerra contra el enemigo. Vivamos en el Espíritu y usemos como arma espiritual la poderosa y permanentemente la palabra de Dios para vencer al enemigo. Jesús es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Realmente agradecemos mucho por esta palabra maravillosa. Dios solucionó el problema del pecado. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque cuando Él murió, llevó a la cruz todos nuestros pecados. Amén. Oh Señor Jesús, Jesús es el Señor, amados hermanos, queridos amigos oyentes. Amén. Amén.